la mañana con 41 minutos, uno siempre puede dar la hora, ¿no? Sí, en combinación clave. Estamos con Isabel Amor de la Fundación Iguales, con Nico León de Idea País, estamos con Alexander Páez de la Fundación Sol, con Rodrigo Checopar de Ciudadano Inteligente, con Kena Lorenzini de la Corporación Humanas. Perdón, todavía queda algo del resfrío. Chiquillos, yo les había propuesto que habláramos un poco de la elección de mañana. Mañana se vota por el fiscal nacional, el elegido por la presidenta de la Quina, que presentó la Corte Suprema, es Jorge Abbott. Algunos dicen el sucesor de Sabac Chaguán, era la persona que a Sabac Chaguán le hubiese gustado que llegara, trabajaban juntos. Estaba a cargo toda la parte administrativa de la Fiscalía Nacional, entonces entiende el manejo de la Fiscalía. Se necesitan 25 votos en el Senado para que se apruebe el fiscal nacional. ¿Cómo miran ustedes todo lo que ha pasado con el fiscal nacional, sobre todo todos los rumores de la semana pasada de que iba a ser un fiscal que finalmente no fue el elegido? A ver, la elección la elección del fiscal nacional es algo que nos debiese tener muy preocupado o al menos atentos a la ciudadanía, porque ha sido algo muy fundamental dentro del último año en los procesos de corrupción que está investigándose en la clase política hoy día en Chile. Y dado los sucesos que se dieron, y llegó a que el fiscal nacional llevaba directamente la investigación en algunos de estos los casos más emblemáticos. Entonces, hoy día los parlamentarios, los senadores en particular, van a tener que ratificar la elección que hizo la presidenta y que va a ser el continuador de la investigación que está investigando a muchos de ellos mismos. Y en ese caso, en ese sentido, al menos desde afuera, porque esto ha sido una elección que, si lo notan, no ha sido bien cubierta por los medios. O sea, ya salió la quina del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, perdón, hace 3 semanas ya, y no ha sido un seguimiento de noticias de qué es lo que cada uno de ellos, sino que ha sido algo más bajo perfil. Lo que sí se entendía era que José Morales era un poco este candidato más de consenso, y lo que se planteaba era que había hecho algunos ofrecimientos a parlamentarios de disminuir la presión sobre las investigaciones. Y al mismo tiempo también tenía el antecedente, él había sido el encargado de llevar la causa del caso Cascada también. Y que lo sacaron, lo removieron después de que los denunciantes dijeran que no estaba haciendo bien la pega. Entonces, a mí me parece que la propuesta de la presidenta, sin conocer en profundidad el currículum de Abbott, al menos busca que haya una continuidad con lo que ha sido la Fiscalía hasta hoy día, que desde mi perspectiva sí ha generado una confianza en la ciudadanía el actuar de esta Fiscalía, porque ha demostrado no tener miedo de poder plantear temas que en otros momentos podrían haber sido más difíciles para ellos, y han planteado precisamente acusaciones contra algunos de los políticos más connotados de Chile. ¿Alguien más tiene una opinión respecto a esta votación? Sí, Isabel. Fíjate que sí, tengo justamente una opinión. A mí me parece que, siguiendo un poco en la línea de lo que he dicho anteriormente, las dificultades políticas en los nombramientos me parece que pueden resultar un signo de salud, un signo de como la discordancia como algo positivo. Ahora, también puede verse desde el otro punto de vista, en que se vea descoordinado, se vea que no está tan clara la cosa. Las dificultades políticas de nombramiento de Contralor y Fiscalía Nacional me parece que son fundamentales en el contexto que Rodrigo planteaba. Son las personas que son encargadas de investigar los delitos, de ver los casos de corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, más allá del apoyo que tenga, que ahí va a estar difícil, creo que es sumamente importante dar señales en este contexto más macro, en que se está planteando una nueva constitución, en que se están previendo las elecciones futuras, etcétera, etcétera, que sea una señal más potente. A mí me hubiese gustado que se viera más ordenadito, pero también le encuentro el doblez a la situación, y me doy cuenta que estar en desacuerdo no es siempre malo y nos puede ayudar a tener un mejor fiscal. Oye, yo pensaba, bueno, aparte de lo que dijeron usted y Rodrigo, yo concuerdo. Llama la atención cómo la publicidad de los lazos
consanguíneo, porque finalmente la familia, una no le elige la familia consanguínea, una elige a su familia, del grupo que hace familia, ¿no? Entonces aquí le están sacando que es primo de Moreno, el ex canciller de Piñera, y que por ahí están dudando de darle los votos de la gente del PPD, y también que de unos amigos, Jaime Guzmán del CERVEL, que también es primo de él. Entonces uno dice, bueno, ¿qué culpa tiene él de tener esa familia? A lo mejor los quiere, los adora, pero no tenga relación ninguna. O sea, hay que ver, yo creo que esa cuestión va a haber que volver a mirarla. Lo que sí queda claro que efectivamente ciertas familias tienen más poder, porque yo no sé cuántos de nosotros tenemos 3 familiares tan, entre comillas, famosos, con tanto poder, o qué sé yo. Claro. Mi primo el ministro. Claro, mi primo el ministro. Tiene que ver un poquito que con la élite es como por eso muy digo, pequeñita en por Chile, eso digo. entonces están todos... Pero es una crítica Pero no estructural. necesariamente responsabilidad Exacto. tuya. Sí, creo claro. yo. O sea, tú Como tenías un usarlo primo como por argumento. ahí. Sí. Sí, yo tengo un primo Un diputado, primo. pero imagínate, pienso... ¿Son primos? primo hermano mío. No tengo ninguna relación con su pensamiento. De hecho, él es ¿El diputado Pablo homofóbico. Lorenzini? Sí, él es homofóbico. O sea, no tengo ninguna relación. familias Entonces, son ¿qué culpa diversas, tendría yo si mañana me quiero presentar de candidata a diputada a propósito que va a haber que llenar el 60-40? Y alguien dice, ya. ¿Y una entonces ya. declaración quién es Lorenzini? No sería porque estoy en un proceso diferente. Podría ser en un Pero sé lugar que menos... Yo estoy con la quina, uno adora a la familia, pero no tiene por qué compartir lo que piensa. Exactamente. O sea, yo de hecho vengo de una familia súper conservadora en una serie de aspectos, incluso en lo relacionado a diversidad sexual. Así que apoyo a Kena 100% en esta situación, que uno no se puede hacer cargo de lo que piensa la familia, ni siquiera la familia más cercana. Ahora, teniendo en cuenta que la Contraloría se preocupa de fiscalizar la legalidad de los actos del Estado, me parece que este proceso tiene que ser lo más transparente que sea posible. No es menor. Insisto en esto, controlar la legalidad de los actos del Estado. O sea, es fundamental que sea transparente, es fundamental que los lazos, sobre todo en esta crisis de qué tanto le creemos al Estado, a los políticos, etcétera, etcétera, que todas estas cuestiones se salgan a la luz, a mí me parece súper bien. Pero ojo, que a mí lo que me preocupa es que se esté ocupando esta razón para posiblemente rechazarlo, escondiendo las razones de fondo. O sea, Sí, viene de la bancada del PPD, que ahí. yo no quiero tener ahí un prejuicio, pero obviamente lo que había salido antes en los medios era que había sido Girardi quien se había juntado con Morales. Entonces, bueno, independiente de que no conozcamos bien qué haya pasado ahí, que ya es un problema, porque no conocemos bien cuáles son la red de poder que hay por detrás, obviamente esto es una decisión que acá en el panel estamos de acuerdo que ese factor no debiese ser determinante respecto a la votación. Y me parece preocupante que un partido lo esté planteando como un argumento de interés público para no votar por él. A mí no me parece un argumento. Y eso al final termina escondiendo otra razón. Y eso es lo preocupante. Bueno, y lo otro que yo ratifico una opinión que di la semana pasada y que ya la vengo dando hace por lo menos un par de meses, y tiene que ver con que todavía es como casi que me van a retar los que son hinchas de la U, como el karma del tema del estadio de la U, que llevamos 6 meses sin Contralor todavía, digamos. Y bueno, y ahí sigue pasando el tiempo y el cargo del Contralor, como muy bien decía Isabel, es importantísimo para el Estado, digamos. Es importantísimo que eso esté definido rápidamente y que se vengan a juntar estos dos procesos. Es una responsabilidad tremenda del gobierno y es otro error con una improvisación enorme donde ¿por qué tenemos que estar hoy día discutiendo en paralelo dos cargos que son muy relevantes, siendo que esta cuestión se podría haber dado hace varios meses atrás? 6 meses sin Contralor me parece que es una vergüenza, y esto hubiese pasado en el gobierno anterior y hubiese sido un escándalo. Creo que no corresponde en ningún caso y haberse demorado tanto y seguir trabajando, seguir... Ojo que hay una Contralora subrogante que es muy respetada dentro de la institución y por lo menos salió el nombre que podría ser ella. Sí, entonces yo entiendo que la Contraloría no está descabezada. No, por supuesto, pero eso demuestra la improvisación, ¿no? Eso no quita que el Contralor no esté, digamos. Si ese es el tema de fondo y me parece eso me parece lo más grave de todo. Si es que sale uno, sale otro, si es la persona que efectivamente más capacitada. Ahí yo escuché, leí el fin de semana que decían que a Bot en ese sentido había sido una
una buena señal de la presidenta porque era alguien que no le parecía a ella especialmente apto, pero lo elegía justamente porque sabía que era la persona que iba a investigar más a fondo los casos donde quizás sus familiares y otras personas estaban involucrados. Entonces era una buena señal, pero más allá de tomar esos juicios, a mí me parece que la señal de que estemos esperándose 6 meses atrás esto es muy compleja y habla muy mal del gobierno hoy día, digamos. Son las 10:51. Yo le quiero dar un espacio al Alexander Páez, que trajo algo preparado para hablar. Lo teníamos en la pauta, así que dale, Alexander, porque ha estado muy callado hoy día en el panel, ¿ah? Bueno, sí, o sea, pasa un poco que en Fundación Sol tratamos de establecer como una discusión como institución, digamos, informada, independientemente de que cada una de las personas pueda tener una opinión personal, ¿ya? Como pero tú estás invitado a dar tu opinión personal, Alexander, sí, no acá, no hay sí, problema. No, es militancia colectiva solamente. Bueno, sí, un poco el tema que nos interesaba un poco colocar sobre la mesa, que está relacionado con el proceso constituyente incluso, o la relación con el Informe Nacional de Derechos Humanos que lanzó la UDP, ¿cierto?, la Universidad Diego Portales, en el cual hacen unas críticas bastante fuertes a lo que es el proceso de reforma laboral que se ha vivido hasta este minuto, ya con unas recomendaciones también, ¿cierto?, que guardan relación con incorporar a nivel constitucional, ¿ya? Por ejemplo, el derecho a negociación colectiva por rama o sector de actividad económica con alcance universal, tanto para el sector público como privado, ¿ya? A su vez, consagrar el derecho de huelga dentro de las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 de la Constitución Política con alcance universal, admitiendo posibles restricciones o limitaciones en el caso de servicios esenciales, en el sentido estricto del término, digamos, ¿ya? Y una serie también de recomendaciones asociadas a el reemplazo efectivo en huelga, ¿cierto?, que no puede estar asociado a un reemplazo interno o externo, a propósito de esta discusión que tuvo el exministro del Trabajo René Cortázar, ¿cierto?, con abogados laboralistas de la misma Universidad Diego Portales, acerca de que era el reemplazo, ¿cierto?, se asociaba solamente al reemplazo externo, pero podía haber un reemplazo interno a partir de cambios de trabajadores con distintas funciones, ¿cierto?, que es lo que se llama el reemplazo interno por función, ¿cierto? Y a su vez, que yo creo que una de las cuestiones que me parece más relevante, digamos, en la discusión de la Constitución, ¿ya? Es una frase que ellos tienen acá, ¿cierto?, que es muy interesante. Dice, en otras palabras, la gran reforma laboral que nuestro país necesita, dado los altos índices de desigualdad y el constante empobrecimiento de la clase trabajadora, debió haberse articulado en base a 2 ejes centrales: la negociación por rama de actividad y el reconocimiento efectivo de la huelga como un derecho fundamental. Creo que esto es bastante interesante porque irrita de cierta forma, ¿cierto?, a los actores sociales y políticos que van a participar de este proceso constituyente para incorporar dentro de la Carta Magna o del nuevo proceso, ¿cierto?, cuestiones que estén en la base de una nueva sociedad o de un nuevo trato político, ¿ya? En otras oportunidades hemos tratado en la mesa, ¿cierto?, la relación que existe, que casi nunca se hace, ¿ya?, entre un modelo de relaciones laborales y las condiciones materiales en las cuales vive la población en Chile y los derechos civiles y políticos, ¿cierto?, que están asociados con aquello, ¿ya? Siento que cuando se habla un poco de la nueva Constitución o del proceso constituyente, ¿cierto?, sin poner cierto énfasis en este tipo de cuestiones, ¿cierto?, se pierde un poco el foco y seguimos pensando en términos sociopolíticos, ideológicos, un tema, ¿cierto?, que debería también trasladarse, por ejemplo, a la discusión del modelo económico, ¿cierto?, a la discusión de las bases institucionales que están acá, más allá, ¿cierto?, de los valores o principios que podían guiar aquello, que obviamente son los relevantes en una Carta Magna, ¿cierto? Pero este tipo de temas, ¿cierto?, son de suma importancia e, insisto, afectan a la mayoría del país. En Chile hay 7,9 millones de trabajadores, por lo tanto, discutir sobre este tema no es un tema como sectorial, ¿cierto?, o específico, o de expertos laboralistas, o de sindicalistas, ¿cierto?, sino que obedece, ¿cierto?, a una visión país. Y otro tema interesante, que también está relacionado con nuestra Constitución, sobre todo con los derechos sociales, ¿cierto?, guarda relación con el diagnóstico que tiene sobre las personas adultas mayores, ¿ya? El informe realiza un diagnóstico sobre aquello, sobre el cambio demográfico, ¿cierto?, sobre el sistema de pensiones que existe en Chile, y el diagnóstico es bastante dramático, ¿ya? Estamos hablando de que en Chile nuestros adultos mayores necesitan seguir trabajando, tienen pensiones de miseria, tienen que endeudarse. En el capítulo el informe parte con ¿cierto?, con una declaración de una persona que vive con 150.000 pesos. ¿Y cómo lo hace? ¿Ya? Es decir, el informe está bastante alineado, ¿cierto?, con las críticas fundamentales que se hacen en Chile acerca de la deuda que hay en términos de derechos sociales, derechos laborales, ¿cierto?, y digamos de la participación económica y
política en general, ¿no? Entonces, creo que es importante, se esconde un poco este informe, fue dentro de la discusión, ¿cierto?, general que se está dando a nivel político, siendo que es una cuestión bastante importante y que año a año la Universidad Diego Portales lo realiza. Entonces, no sé qué... Isabel, aquí me gustaría meter un poco la cuchara. El informe de la Universidad Diego Portales se lanza hoy día, en la tarde, Sí. de hecho. 6:30. A las 6:30, ¿va ahí, Kena? Me toca comentar el capítulo Estupendo. diversidad sexual. Estupendo, nos vemos ahí entonces. Entonces, yo ayer estuve buscando y no accedía a demasiada información. A la página web, 2015. Me salió error. La bajé ayer. Las 9 veces que lo intenté me salió error. Pero desde ahí es súper importante estar al tanto. El trabajo que hace el Observatorio de Derechos Humanos de la UDP es increíble. También a mí me gustaría aquí someramente recomendar el texto hecho por Alexander Páez de la Fundación Sol, que se llama Trabajar en una economía de la deuda. Me parece bien esclarecedor respecto al modelo y a la forma de vida que tiene gran parte de la ciudadanía. Y lo súper recomiendo, se llama Trabajar en una economía de la deuda, es cosa de googlearlo. Tuyo. Sí. Esta es que se apoyan los compañeritos de panel, me gusta eso, muy bien. Está en internet, es fácil Está de en Zipper. encontrarlo, está en Zipper. ¿Y está en la página de ustedes también o no? Sí, también. Sí. Sí, hay algunas dudas metodológicas a nivel sociológico que tengo al respecto, pero me parece que esclarece esta cuestión que es bastante simple de entender, que tenemos un país en el que crece el PIB, pero aumenta la desigualdad, no aumenta tanto los trabajos ni los ingresos. Habría que ver si hay una correlación, yo no sé si los datos dan. Pero me parece importante que esta traslación entre los modelos económicos y los modelos políticos e ideológicos se haga y se insista en eso, porque usualmente el lado que tiene que ver con lo económico, con la vida diaria, con cómo se remuneran los trabajos, aquí puede que me ponga un poco marxista, aviso, casi siempre queda un poco traslapado, como no se ve. Y es fundamental porque en el fondo nosotros todos vivimos debido a lo que producimos. Lo que entrega valor en el fondo, marxistamente, es el trabajo humano. Entonces, ¿cómo distribuimos esto? Está muy relacionado con las reformas previas a los cambios de la Carta Constitucional. Es importante, hay que insistir en esta cuestión, porque esta cuestión yo creo que es lo que verdaderamente llega en el día a día. Así es, de hecho, tal es así esa relación, digamos, que uno puede relacionar el informe de derechos humanos con el informe de endeudamiento, ¿cierto?, que saca semestralmente Universidad de San Sebastián a partir del informe de ICOM. Y de ahí tenemos dos realidades que la conectamos inmediatamente con esto. Uno, los mayores, digamos, morosos son los mayores de edad. Mayores de 70 años son quienes tienen mayor morosidad y mayor monto promedio de morosidad, algo así como 1.300.000 pesos de morosidad y endeudamiento. ¿Ya? Se sabe que ese tipo de morosidad y endeudamiento está asociado a no tener acceso, ¿cierto?, a un sistema de pensiones público que le otorgue pensiones dignas y suficientes, así como un endeudamiento que se produce vía compra de medicamentos y salud, ¿ya?, sobre todo en tarjeta de crédito en las farmacias, ¿ya? Otro dato que es interesante y también está relacionado con esto es que el crédito y el endeudamiento en la actualidad, dado la retirada de los derechos sociales, dado la provisión de servicios públicos por parte del Estado, lo cumple el endeudamiento y la tarjeta de crédito, ¿ya? Entonces, la forma en la cual nosotros tenemos ahora de reproducir nuestra vida doméstica y cotidiana está asociada a esa tarjetita de crédito y a ese chip. La pregunta... En el fondo produce una falsa idea de equidad social. O sea, si tú y yo podemos acceder al plasma de no sé cuántas mil pulgadas, aquí me declaro incompetente en cuántas pulgadas de televisores, se da esta idea de igualdad, pero en el fondo no somos iguales si yo estoy endeudadísima y tú no. De hecho, cómo uno piensa un proceso constituyente, cómo uno piensa una nueva constitución, cómo uno piensa la organización política y la vida social para juntar a personas que estén en función de esto y logremos generar una nueva vida cotidiana y común, ¿cierto?, democrática, participativa, igualitaria, etcétera, si tenemos que
nuestro sistema de crédito, ¿cierto?, tiene a 10,8 millones de personas tomadas, ¿cierto?, en su futuro, tomadas en su reproducción diaria, ¿cierto? Tenemos 3,5 millones de morosos. Entonces, ese es como mi punto, ¿cierto? Y esas son las personas que entran al sistema crediticio. Aquí viene mi lado feminista y mi lado LGTBI. Cuando se dan discriminaciones a través de identidades que se constituyen a través de distintas aristas, tiende a haber una mayor discriminación hacia mujeres, hacia las personas que pongan más en duda la performatividad de su género. Entonces, ¿qué pasa con la comunidad transexual? ¿Puede acceder la comunidad transexual a crédito o no puede acceder a crédito? Porque en el fondo hay un gran problema que es que estamos viviendo a partir de la deuda, pero al mismo tiempo se nos queda fuera toda la gente que ni siquiera entra al sistema bancario. Que al final, cuando hablamos del porcentaje de personas que trabajan en Chile, que yo insisto en esto, y las mujeres, todas las mujeres que no están ahí porque están dependiendo, y todo lo que pasa alrededor de eso, es fundamental también ponerlo encima de la mesa. Chiquillos, tenemos un último dato antes de la despedida, porque son las 11:02. Extra. ¿Sí? ¿Tenemos extra acá en Radio La Clave? Por supuesto. Ya, es que no hay música del extra. Pero ya está desplazado el extra, pues ya no existe, ¿o no? Bueno, es que todo el rato había que estar dando extra. Bueno, lo más importante fuera de todo el deseo es que el Consejo Municipal de Providencia aprobó los fondos para el memorial de Parada Guerrero y Natino. Mi aplauso. Felicitaciones a Ciudad Elefante, que hizo mucho por este proceso. Armaron toda una campaña, felicidad por la Javiera Parada, por la Estela, por Manuel Guerrero, por la Juana Madera, por la familia de Natino y sobre todo por Chile, porque la memoria es fundamental. Y aparte, mi opinión personal es que el memorial es muy bello, muy bonito y bastante además funcional, invita a las reflexiones, bien bonito. Son como 3 bancas. Sí, muy bonito. ¿Por cuántos votos a todo esto fue? No te sé todo el dato. La alegría. No, está bien. Llegó la alegría. No sabía si había estado. Yo puedo dar un dato Te puedo muy leer, pequeño. te puedo Este decir. sábado en Fundación Iguales tenemos nuestra última jornada de voluntarios y voluntarias del año. Así que todas las personas que quieran luchar por un país más inclusivo, por favor acérquense. Nuestra página web está dispuesta para que se inscriban. Vamos a estar a las 11 de la mañana en Bombero Núñez 235, me parece. Muy bien, pues los fondos que no se aprobaron fueron los que solicitaba Patricio Contese. A los... A SQM, los 4.000 millones de pesos millones. de indemnización fueron denegados por el primer juzgado de letra de Santiago y ahora la defensa va a la Corte de Apelaciones para ver si recibe un recortito si quieren. 4.000 millones. Bueno, por lo que Saludos. repartía SQM. Saludos. Que tuvo que callar Contese, digamos, para poder repartirlo. Saludos a México, Australia, España, Estados Unidos y Alemania, porque nos están viendo en el streaming. Así que saludos por allá. Saludos, pueblo. Yo voy a dar solo un Chile, dato que puede ser un poco polémico, pero me gustaría citar el caso de Cecilia Fuente. Ella es una mujer que vive en la comuna del Bosque, tiene 3 hijos, su madre está postrada, su esposo se fue hace más de 2 meses al sur con una nueva mujer, qué sé yo, digamos, cosas que pasan hoy día, luego de haberse repuesto. Pasaron siempre. O sea, que han pasado siempre y que siguen pasando, lo cual da lo mismo, demuestra la desprotección de la mujer en muchos casos. Y luego de haberse repuesto, comenzó a buscar trabajo para poder mantener a su familia, pero en todos los lugares que ha ido, bodegas, servicios, limpieza, supermercados, le han exigido un certificado antecedente. Es por esto que todavía no puede encontrar trabajo, lleva mucho tiempo trabajando en tema y vemos que el registro civil lleva ya más de 4 semanas en paro. Y por otro lado, y por eso viene la parte polémica, cuando hay instituciones que tienen un poder político importante, logran pedir una instancia con el ministro del Interior y desvían a más de 100 y tantos funcionarios del Ministerio del Interior para poder realizar la ceremonia, siendo que hay personas que también Está tienen... hablando del acuerdo de unión civil. Efectivamente, el acuerdo de unión Dígalo, civil, entonces, el acuerdo de unión civil que se va a camuflado. realizar el próximo 22 y por otro lado vemos que hay gente que está sufriendo con certificado Eso no es antecedente culpa de quienes y lo- otro tipo lo de cosas, solicitan, digamos. Nico. Pero mi Ya, tema no, es que no, aquí siempre se trata de fue demostrar chanchón eso. acá que
ha sido postergada y que no tiene capacidad política, cuando no es todo lo contrario. Digamos que hay gente muy clara, yo estoy dando el caso de Cecilia Fuentes y hay otros muchos que estuvimos conociendo. Y por otro lado no vemos respuesta del gobierno con un registro civil que lleva más de 4 meses. O sea, si yo hubiese ido a pedir que solamente abrieran el registro civil para mi causa y no lo he hecho para el resto de las personas, me parece que es una responsabilidad tremenda. Así me gustaría también dejarlo claro. Vamos, dejémoslo grabado eso, chiquillos, por favor. Oye, hay una serie de certificados que se podían sacar por internet. El de antecedentes, ¿no? Ese se puede sacar por internet, pero se necesita la clave única. Y para eso hay que ir al registro civil. No, lo grave es que el registro civil te amparo y no tenga ninguna intención de servicio público. Postergada históricamente, tanto como la población que está buscando adelante que hacer polémico. Pero es que yo creo que es súper simple el tema. Es súper simple porque están haciendo matrimonios y no están haciendo AUC. Entonces hay una discriminación. Si es que no quieren hacer, no hagan ninguno de los dos y estamos todos en la misma situación. Pero esa discriminación no es el caso. Y ojo que el AUC, que la galla esta, no me acuerdo, se me fue, la Nelly dijo, es un trámite más falso. El AUC tú lo puedes celebrar en tu casa también, así que dudo que a ti te vayan a sacar el papel de antecedente a tu casa. O sea, no es un trámite más, es una cuestión muy importante. Sí, lo que queda de manifiesto es que hay grupos que efectivamente tienen una posibilidad más importante que el resto y que pueden poner sus demandas por encima del resto de las personas, como en este caso que me parece que es muy complejo. Lo que sí está pasando es que los casamientos se están haciendo. Si yo hubiese sido ministro del Interior, lo que hubiese hecho es que efectivamente terminar hoy día con el paro del registro civil sería la primera medida y no beneficiar a algunos y no a otros, digamos, que me parece que no corresponde. ¿Puede hacer el ministro? O sea, paro gendarmería, podemos hablar aquí. Arruinaste la mañana. 11:07. Los despedimos. Isabel Amor. Al final, Nico. Acción Iguales, Alexander Páez de la Fundación Sol, Kena Lorenzini, Corporación Humanas, Rodrigo Checopar, Ciudadano Inteligente, Nicolás León, Idea País. Muchas gracias. El espacio para los avisos. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa.